Buenas, apreciados jóvenes, que nos sintonizan desde todas las partes de nuestra querida Honduras. Hoy vamos a dar continuidad a la clase de Física 4, que es para los chicos de 11º grado, y vamos a ver como contenido la carga eléctrica y su conservación. Les saluda el docente Ricardo Bonerge Gallardo. Dando seguimiento a lo que es la unidad de la electricidad, vamos a hablar un poco de electroestática. La electroestática es la rama de la física que estudia los efectos mutuos que se producen entre los cuerpos como consecuencia de su carga eléctrica. Es decir, el estudio de las cargas en equilibrio, sabiendo que las cargas puntuales son cuerpos cuyas dimensiones son despreciables frente a otras dimensiones en el problema. Como podemos apreciar en estas imágenes, vamos a ver un poco, vamos a seguir hablando de lo que es electroestática para entrar a nuestra temática principal. Vamos a hablar sobre lo que es una carga eléctrica. Con seguridad le ha ocurrido que al bajarse de un vehículo y tocar la puerta para cerrarla, experimenta una sacudida eléctrica. De igual forma, habrá podido observar cómo en los días secos, después de peinarse en seco, con un peine plástico su cabello se pone inimaginable e incluso se adhiere a ciertas cosas como las paredes o el techo del auto, si se está en su interior. Para comenzar a entender la naturaleza de un fenómeno como este, como que nos ha pasado, es necesario volver la mirada a la intimidad de la materia. El átomo, como ya sabemos, es la parte más pequeña que puede existir de un elemento o sustancia más sencilla. Y como todos nosotros sabemos, un átomo está formado por un núcleo o zona central, como podemos ver en la imagen, además de protones, de neutrones y una zona exterior o lo que decimos corteza formada por electrones, como podemos apreciar en la imagen que aparece. Hablaremos un poco sobre lo que es un átomo completo. Un átomo completo tiene el mismo número de protones y electrones y por lo tanto decimos que es neutro. Pero, sin embargo, es frecuente que un átomo pierda electrones, quedando entonces cargados positivamente, o que los gane quedando cargados negativamente, tal como se puede observar en estas dos figuras que tenemos anteriormente. Un átomo o también molécula al que le faltan o sobran electrones se le llama ion. Podemos observar en la figura donde un átomo está cargado positivamente. Entonces, en esta parte podemos decir lo siguiente, que hay 15 iones positivos y 12 iones negativos o electrones. Para ser neutro necesita 3 electrones, por lo que queda cargado en positivo 3. En el átomo con carga negativo podemos apreciar que hay 15 cargas positivas y 18 negativas, o sea que hay 3 cargas negativas en exceso, por lo tanto queda cargado en negativo 3. Existen dos tipos de cargas eléctricas, las positivas y las negativas. Las cargas eléctricas del mismo signo pues se repelen, como podemos ver en la imagen tenemos dos cargas eléctricas que son positivas, se repelen entre sí, igual cuando son dos negativas, pero cuando las cargas eléctricas son del signo contrario pues se atraen. Los protones y electrones tienen una propiedad inherente denominada carga eléctrica. A esta propiedad se le atribuye el hecho de que un electrón y un protón se ejercen mutuamente fuerzas de atracción y que dos electrones se ejercen mutuamente fuerzas de repulsión, al igual que dos protones se repelen entre sí. Al proceso de cargar positiva o negativamente un objeto macroscópico se le denomina electrización, fenómeno que responde a las preguntas que teníamos anteriormente. ¿A qué se deben las pequeñas sacudidas eléctricas que en ocasión experimentamos al bajar de un vehículo y cerrar la puerta? ¿A qué se deben las descargas eléctricas en las tormentas? ¿A qué se deben las chispas que pueden escuchar y ver en la oscuridad cuando nos quitamos una prenda de lana o de seda? Mientras se viaja en un vehículo, nuestro cuerpo se electriza debido a la fricción proporcionada por un cojín, en caso de que ésta sea de paño o de algún metal parecido. Este efecto no lo notamos, porque ocurre lentamente durante el viaje cada vez que nos acomodamos en nuestra silla. Sin embargo,
al bajarnos del auto y sujetar la chapa de la puerta o cualquier objeto metálico, nuestro cuerpo se descarga rápidamente, parcial o totalmente. Vamos a seguir hablando de la electrización. Un cuerpo cargado puede transmitir a un cuerpo neutro alguna de sus cargas de dos formas o de dos maneras: por contacto y por inducción. Vamos a ver el primer caso, carga por contacto. Si se pone en contacto con un cuerpo neutro, una varilla cargada negativamente, algunos electrones pasan de la varilla al cuerpo y por lo tanto este se carga. Como podemos ver en la figura, se muestra una varilla cargada negativamente en contacto con el cuerpo neutro. Los electrones pasan de la varilla cargada al cuerpo neutro. Cuando se separa la varilla del cuerpo, se habrá acumulado una carga negativa en este, como se puede apreciar en la figura en la parte de abajo. La otra forma es la carga por inducción. Si se acerca sin llevar a tocar una varilla cargada negativamente a un cuerpo neutro suspendido libremente, se produce una repulsión sobre los electrones del cuerpo neutro. Si el cuerpo neutro es conectado a la Tierra, como se puede apreciar en la figura, algunos de los electrones del cuerpo neutro pasan a la Tierra y este se carga positivamente. Pero si se hubiera empleado una varilla cargada positivamente, el cuerpo neutro habría tomado algunos electrones de la Tierra y se habría cargado negativamente. En cualquiera de estos casos, no hay paso de electrones entre el cuerpo libre y la varilla cargada, y el cuerpo libre se carga por inducción. La polaridad de la carga del cuerpo libre es contraria a la de la varilla cargada, en este caso, como podemos apreciar en la figura que aparece a su derecha. Vamos a conocer cuáles son los conductores y aisladores de energía. Muchos hemos utilizado en algún momento algunos conductores, y los conductores es un material a través del cual la carga puede transferirse fácilmente. La mayor parte de los metales son buenos conductores, siendo los de mayores en el caso de los que conocemos como la plata, el cobre, el aluminio y el hierro. Estos son algunos de los elementales conductores que podemos utilizar para conducir lo que es la energía. Asimismo, vamos a conocer sobre los aisladores. Un aislador es el material que tiene dificultad al paso del flujo de una carga. Generalmente los aisladores son cuerpos no metálicos. En este caso vamos a mencionar algunos de ellos, como por ejemplo el caucho, por ejemplo la madera, y otro aislador sería el vidrio. Son algunos de los que podemos notar que son aisladores de energía. Vamos a seguir hablando sobre la ley de conservación de la carga eléctrica. Esta ley ha superado la prueba del tiempo. Fue descubierta a mediados del siglo XIX por algunos científicos como Mayer, Joule, entre otros, que precedieron a este descubrimiento las ideas de la conservación de la materia y del movimiento expuesta por Descartes y Leibniz. Entonces, a partir de aquí, vamos a hablar un poco sobre la ley de conservación de la carga eléctrica. En cualquier proceso físico, la carga total de un sistema aislado se conserva. El principio de conservación de la carga establece que no hay destrucción ni creación neta de carga eléctrica, y afirma que en todo proceso electromagnético la carga total de un sistema aislado se conserva. Como podemos ver en las imágenes, tenemos un sistema en el cual no sale ninguna carga del sistema, entonces esto se mantiene, y es por eso que decimos que la sumatoria de todas las cargas siempre va a ser constante, siempre y cuando no entre ni salga ninguna carga eléctrica. Entonces, en este caso vamos a tener que la sumatoria de todas esas cargas eléctricas siempre va a ser una constante. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de la ley de conservación de la carga eléctrica. El primer ejemplo que tenemos es una caja con cargas eléctricas, como podemos ver, apreciar en la imagen, donde tenemos tres cargas eléctricas, una de 6 coulombs positivos, otra de 1 coulomb positivo y otra de negativo 3 coulombs.
Según la ley de conservación de la carga eléctrica, dice que si no entra ni sale ninguna carga eléctrica, estas se van a mantener con una constante. O sea que si no entra ni sale ninguna carga eléctrica, la sumatoria de estas cargas eléctricas pues van a ser las tres cargas eléctricas que tenemos en este momento, que serían 6 coulombs positivos más 1 coulomb positivo y más negativo 3 coulombs. Al sumar esto, que sería 6 más 1, 7, menos 3 daría que 4 coulombs. Entonces la sumatoria de las cargas eléctricas dentro de esta caja son 4 coulombs positivos. Sucede que en transcurso del tiempo puede ser que estas mismas cargas eléctricas choquen entre sí y se conviertan en otras cargas eléctricas, pero de igual manera no ha entrado ni salido ninguna carga eléctrica dentro de esta misma caja. Entonces la sumatoria de estas nuevas 4 cargas eléctricas tiene que ser igual a 4 coulombs positivos, y las nuevas 4 cargas eléctricas que tenemos son positivo 1 coulomb, otra carga eléctrica negativo 7 coulombs, una tercera carga que sería negativo 4 coulombs y una cuarta carga eléctrica que no conocemos el valor, que es lo que vamos a investigar ahorita. Entonces, al sumar esas 4 cargas eléctricas tienen que ser igual a 4 coulombs positivos, porque no ha entrado ni salido ninguna carga eléctrica dentro de esta misma caja. Entonces, tenemos que al sumar los dos valores negativos, negativo 7 y negativo 4, sería negativo 11 coulombs, más 1 coulomb positivo, pues daría negativo 10 coulombs, más la variable Q, igual a positivo 4 coulombs. Haciendo la transposición de términos o el despeje para la variable Q, nos va a quedar de la siguiente manera, que Q va a ser igual a 4 coulombs positivos, más 10 coulombs, entonces haciendo un total de positivo 14 coulombs. Al sumar los 4 coulombs positivos más los otros 10 coulombs positivos, pues tenemos el valor de la variable Q, que sería igual a 14 coulombs positivos. O sea que al sumar esas 4 cargas eléctricas nos tiene que dar igual al valor de la otra caja que vimos anteriormente de positivo 4 coulombs, porque en estas cajas no ha entrado ni ha salido ninguna carga eléctrica. Vamos a ver otro ejemplo de la ley de conservación de la carga eléctrica. Y en este caso vamos a hablar sobre una partícula X con una carga eléctrica de más 3 coulombs, donde no sale ni entra energía. Se descompone en otras partículas. En este caso tenemos la partícula X, que tiene como carga eléctrica 3 coulombs. Y vamos a decir que se descompone en una partícula Y que tiene 2 coulombs positivos y una partícula Z que tiene negativo 1 coulomb. Al ser la suma de estas dos partículas, tiene que ser el mismo valor de la partícula X, y podemos ver que 2 coulombs más negativo 1 coulomb tendría que ser igual a la partícula X, que es positivo 3 coulomb, porque en ningún momento ha entrado ni salido alguna carga eléctrica. Entonces podemos apreciar que 2 más por menos 1 coulomb es equivalente a decir 1 coulomb, que es diferente a los 3 coulombs que tiene la partícula X. Entonces por esa razón te decimos que existe una tercera partícula M, que todavía no conocemos en este caso cuál es su valor, pero que al sumar las partículas YZ más esa partícula M tiene que ser igual a la partícula X, que es equivalente a 3 coulombs. Entonces, despejando, haciendo la transposición de términos para M, tenemos que la partícula M es igual a 3 coulombs menos 1 coulomb. Entonces, en este caso nos haría que la partícula M es equivalente a decir 2 coulombs. Entonces, ese valor es 2 coulombs de la partícula M. Al sumar las tres variables o las tres partículas Y, Z y M, tenemos el equivalente a decir 3 coulombs, que es la partícula original, la partícula X, porque en ningún momento ha entrado ni salido ninguna carga eléctrica. Entonces, según la ley de conservación de la carga eléctrica, pues tiene que mantenerse la misma constante de la carga eléctrica, en este caso, que es de 3 coulombs. Una vez desarrollado esos pequeños ejemplos, vamos a pasar a las actividades de aprendizaje independiente que ustedes desarrollarán desde la comodidad de su casa, y para las cuales tenemos la primera actividad,
que esquematice un átomo cargado negativamente si posee 3 protones, positivamente con 3 protones. Número 2, que explique en qué consiste la carga por inducción y la de contacto. Como número 3 tenemos que usted enumere 5 aisladores y 5 conductores de la electricidad. Podemos preguntarles a miembros de la familia para ver cuáles son esos aisladores y conductores que conocemos. Como número 4, para que usted pueda razonar un poco, una bola rueda sobre un plano inclinado sin rozamiento. ¿Cómo varía su energía potencial a lo largo del recorrido? ¿Qué permanece constante durante todo el recorrido? Recuerden que tratemos de cuidarlo lo máximo posible, no saliendo de nuestra casa si realmente no es necesario, para que podamos salir mucho más rápido y de la mejor manera desde esta crisis. Muchas gracias por su atención, espero que hayan comprendido la clase. Recuerden que pueden verlas las veces que ustedes quieran para tener una mejor comprensión, y nos veremos en clases siguientes.